¿Qué tal a todos, chicos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Mi nombre es Peguito y el día de hoy tenemos la parte número 8 del Rey Saqueador de Tumbas. Así que dicho esto, comencemos con el video. Continuando con la historia, observamos cómo el Seo le mencionaba al prota que cómo se atrevía a robarle su reliquia, mientras que el prota sujetándola en su mano le mencionaba que bueno, entonces debió de haber hecho un mejor trabajo protegiéndola. Contento por esta situación, el prota se mencionaba que la habilidad por la cual él solía elogiarlo cuando trabajaba para este era su habilidad de hurto, entonces que se sentía que se encontrara utilizándola en contra de este ahora mismo. Justo en eso una ventana emergente aparece delante del prota y la cual dice lo siguiente: su habilidad de hurto había aumentado al rango D. Se había desbloqueado el título ladrón que sorprende incluso a los dioses y había obtenido un cambio en el rango de su habilidad. Al mismo tiempo se había descubierto una nueva habilidad, la cual tiene por nombre Mano de Ladrón. El prota hablándole al cuervo le preguntaba que si aún iba a seguir con toda esa farsa, mientras que una ventana emergente mencionaba que ahora el prota era un saqueador. El prota se encontraba pensando que bueno, sea lo que sea, solamente tenía que inspeccionar las estadísticas de la reliquia que estaba sujetando en su mano. Mientras observamos la reliquia, una ventana emergente aparece por sobre esta, la cual mencionaba lo siguiente: la invitación del dios solitario de rango SS, grado dios, reliquia utilizable, usos permitidos 43 de 50. Observándola minuciosamente, el prota se mencionaba que se trataba de una reliquia de grado dios y que su control de dominio todavía era un poco bajo para ese tipo de reliquias por el momento. Maldiciendo mientras guardaba la reliquia en su bolsillo, el prota se mencionaba que realmente quería enviar ese vejestorio a otra dimensión. El Seo emanando energía le mencionaba al prota que si acaso todavía estaba dispuesto a pelear, afirmándole que había cometido un gran error si creía que esa era la única reliquia que poseía consigo. Pensando en eso, el prota se mencionaba que si acaso eso era, y mientras observamos cómo los tres mosqueteros se encontraban siendo repelidos por la energía que desprendía el Seo, el prota se mencionaba que siempre había sabido que el Seo siempre llevaba consigo múltiples y poderosas reliquias. Y una de las más poderosas que este tiene consigo es la reliquia del Conquistador. Esta reliquia tiene el poder de tomar control sobre la mente de las personas y exigirle obediencia absoluta. Y esta a su vez es muy parecida a la reliquia que Irene Hilton posee. La reliquia que este tiene es una reliquia de tipo parásito. Mientras observamos al Seo, el prota se mencionaba que nunca pudo encontrar los detalles exactos de esa reliquia, ya que ese vejestorio siempre se mantenía callado al respecto con ello, y todo lo que sabía era que esa reliquia residía en algún lugar de su cuerpo. Algo preocupado, el prota se mencionaba que podría intentar cortarle sus manos y piernas para sacar algo más de información, pero eso era algo que no podía hacer debido a que ese bastardo también cuenta con una reliquia de tipo armadura. Riéndose mientras comenzaba a utilizar su poder, el Seo le preguntaba al prota que qué era lo que sucedía, si acaso tenía miedo ahora mismo, ya que ni siquiera había activado completamente la reliquia. El prota, que seguía en sus pensamientos, se mencionaba que en otras palabras, el cuerpo de Seo es básicamente una fortaleza inexpurgable que ha sido equipada con armas extremadamente poderosas. Mas sin embargo, como la reliquia del Conquistador está asociada con la conciencia de la persona, una vez que esta es activada es una reliquia extremadamente ruidosa, y si empezaba a utilizar esa reliquia entonces todo el lugar se convertiría en un completo caos. Esto mientras observamos cómo los civiles comunes que se encontraban en el aeropuerto sin comprender lo que estaba pasando se preguntaban qué era lo que sucedía. Sonriendo, el prota le preguntó al Seo que qué era lo que sucedía con esa conmoción, ya que este creía que no quería que la existencia de la reliquia se diese a conocer al mundo real, preguntándole si acaso se encontraba en lo cierto. Reuniendo este poder en su mano, el Seo le mencionaba al prota con una sonrisa que solamente significaba que tendría que lidiar con más gente después, pero había llegado a la conclusión de que la persona que más problemas le traería ahora mismo era el prota si lo dejaba vivir. Con una mirada intimidante, el Seo le mencionaba al prota que era el momento perfecto para que terminase obedeciéndolo en silencio. En ese preciso instante, la voz de una reliquia terminó llamando la atención del prota y el Seo. La voz le mencionaba llamando a los humanos tontos que tenían que cesar sus acciones de inmediato. El cuervo había hecho su aparición mientras mencionaba que ese es un lugar peligroso donde los perros chacales yacían dormidos y tenían que cesar sus poderes, ya que ellos despertarían de su letargo a causa de esto. El Seo, observando la reliquia de cuervo que se encontraba en el aire, mencionaba que era una reliquia y el aura que ésta emitía era realmente poderosa, por lo cual debería de ser una reliquia de alto rango. Pensando en las palabras del cuerpo, el prota se mencionaba acerca de estos perros chacales, pensando en si acaso había alguna historia que tenga que ver con los perros chacales. Inmediatamente el prota se mencionaba que si acaso podría ser, y se preguntaba si podría ser acerca del dios de la muerte Anubis de la mitología egipcia. Se preguntó el chico inmediatamente si acaso eso significa que el lugar en el cual se encuentran es una tumba que contiene la reliquia de Anubis. El Seo, extasiado por todo esto, procedía a mencionar que de hecho eso era completamente maravilloso, comenzando a emanar una gran cantidad de energía de todo su cuerpo que incluso empujaba al prota hacia atrás. Mencionaba que después de terminar con el prota se llevaría consigo esa reliquia también. Desapareciendo del sitio inmediatamente, la reliquia del cuervo le mencionaba al Seo que este era bastante tonto. Inmediatamente uno de los tres mosqueteros se percató de algo completamente increíble y era que había comenzado a temblar, preguntando si acaso eso era un terremoto.
El CEO, algo impresionado y luego de calmar sus poderes, preguntaba qué demonios era lo que estaba pasando, pero justamente en ese momento cambiamos a donde estaba el prota y mientras observamos algunas ventanas emergentes que aparecían delante de él, el prota con una expresión de asombro se mencionaba que si acaso eso era, pero justo en ese momento observamos lo que decían las ventanas emergentes. La primera ventana le mencionaba al prota que se encontraba en peligro, ya que una normal cantidad de aura mortal egipcia estaba ingresando en su cuerpo. La segunda ventana emergente le mencionaba que también se encontraba en peligro y que debido a las fuerzas de las reliquias mortales sus reliquias habían empezado a sufrir daños. La tercera ventana emergente le mencionaba al prota que una normal cantidad de reliquias que podían causar un apocalipsis habían comenzado a surgir. Todo esto dejaba al prota bastante sorprendido. Y en eso, mientras pensaba en su vida pasada, el prota se mencionaba que toda esa cantidad de basura se trataba de nada más y nada menos que la gran catástrofe que se había anunciado en la reliquia guía futura. Pensando en su vida pasada, el prota se mencionaba que la escena que había presenciado en su vida anterior fue definitivamente la gran catástrofe, y fue el evento que marcó el comienzo de la era caótica llena de reliquias. En aquel entonces el aeropuerto fue completamente destrozado cuando las antiguas estructuras egipcias comenzaron a salir del suelo. Era definitivamente la tumba de la reliquia de Anubis. El aeropuerto no, el mundo entero y en sí mismo estaba convirtiéndose en una tumba gigantesca. La gran catástrofe en pocas palabras fue cuando empezaron a aparecer tumbas gigantescas, lo cual terminó afectando al mundo entero. Vemos cómo estas tumbas habían aparecido en distintas ciudades de alto renombre, por ejemplo en Las Vegas, en Tokio e incluso en Seúl. Una ventana emergente le mencionaba al prota que las malignas tumbas egipcias habían empezado a aparecer por todo el mundo. Riendo un poco el prota se mencionaba que entonces de esa forma era que había comenzado. Y mientras observamos al chico con una expresión seria, este se preguntaba qué debería de hacer ahora. En eso uno de los tres mosqueteros terminó llamando la atención del prota y le preguntaba qué demonios era lo que estaba pasando ahora mismo. De manera muy tranquila y calmada el prota le mencionaba al chico que no había pasado mucho, solamente que todos ahora se encontraban atrapados dentro de una tumba peligrosa. Mientras observaba al Seowon, el prota le mencionaba que si acaso lo podía ver, ya que todo eso había sucedido por culpa de ese vejestorio senil de allí que no dejaba de mostrar sus poderes. Y claro, sin comprenderlo, el líder de los tres mosqueteros le preguntaba al prota que a qué se refería con tumba, pero este último terminaba siendo ignorado. Pues el CEO tomaba la palabra y mencionaba que eso nunca había sucedido cuando había utilizado sus reliquias. El rubio nuevamente volvió a hablar preguntándole al prota que a qué se refería con que se encontraban atrapados, entonces ¿cómo harían para escapar de ese sitio? Teniendo la atención de los chicos, el prota les mencionaba que bueno, si querían salir de ese lugar ya que es una tumba solamente necesitaban completarla y después de completarla esta debería de desaparecer. El rubio, que realmente no estaba comprendiendo del todo qué era lo que estaba pasando, le preguntaba al prota cómo la iban a completar, a lo que el prota le mencionaba que el problema yacía en que completar una tumba no sería una tarea del todo fácil. Pensando minuciosamente en esta situación, el prota se mencionaba que en su vida pasada le había tomado aproximadamente 3 meses completar una tumba creada de una gran catástrofe, y bueno, las cosas no eran completamente diferentes a como lo eran antes. Volteando otra vez hacia donde se encontraban los tres mosqueteros, el prota les mencionaba que de todas formas era algo bueno que hayan empezado en el núcleo de la tumba, por lo cual solamente tenían que seguirlo ya que iban a ir directamente hacia donde se encontraba el supuesto maestro de esa tumba. Los chicos, sin comprender de todo qué era lo que estaba pasando, aún así decidieron hacerle caso al prota y comenzar a acompañar a este. Pero en eso el Seowon terminó interponiéndose en su camino mencionándoles así que no se los iba a impedir, pidiéndoles que se detuvieran en el acto, y mientras utilizaba sus poderes les mencionaba que nunca había dicho que ellos podían irse sin su permiso. Observándole al prota le mencionaba que si acaso iba a seguir actuando de esa manera en una situación como en la cual se encontraban, y le preguntaba que si acaso no sería de sentido común para todos ellos encontrar una forma de cómo derrotar esa tumba primero. El CEO le mencionaba al prota que podía pensar en una manera luego de acabar con todos ellos, y además, eso también significaba que podía tomar las reliquias de esa tumba también para sí mismo. Chasqueando el prota y algo preocupado se mencionaba que ese bastardo arrogante, pero suponía que la confianza que este poseía no era injustificada, y mientras maldecía al viejo también se mencionaba que haría lo que sea para dejar ese lugar con vida. El CEO inmediatamente terminó presionando su puño mientras le gritaba a los chicos que ahora tenían que obedecerle. Inmediatamente el prota y sus compañeros terminaron cayendo de rodillas por una fuerza aplastante que los llevaba a esa posición. El prota, que no sucumbía ante los poderes del anciano, le mencionaba que como siempre esto era un vejestorio impaciente. Acercándose al prota, el CEO le mencionaba que sus palabras seguían siendo igual de vulgares al parecer, y que esa no era la forma en la cual debería de dirigirse a la persona que ahora mismo se iba a convertir en su maestro. Comenzando a ejercer un poco más de presión sobre el cuerpo del prota, el rubio de los tres mosqueteros, observando la situación, se encontraba gritando que estaban siendo aplastados hasta la muerte, y le preguntaba al prota que si acaso iban a ser desvividos en ese sitio. El CEO en ese momento se encontraba algo confundido, pensando que le parecía extraño ya que era incapaz de controlarlos ahora mismo, ya que normalmente a esas alturas la mayoría de la gente perdía la conciencia ante sus poderes.
En ese momento, llamando la atención tanto del prota como del CEO, la voz de una reliquia se hizo presente, mencionando que él tenía razón, pues estos vulgares humanos tienen el potencial de dominarnos. Mientras el CEO observaba rápidamente hacia el cielo, preguntaba quién diablos era el que se encontraba hablando, tratándose así de lo que parecía ser una reliquia voladora o una especie de criatura. Mirando más detenidamente a la reliquia, se trataba de un perro, el cual se encontraba furioso, mencionando que esa línea la debería de decir él, preguntando quién demonios eran ellos para montar una escena dentro de sus dominios. En eso el prota se pudo dar cuenta de algo, y era que su cuerpo se encontraba liberado. Se mencionaba que debía de haber sido causa de ese bastardo, que la reliquia del conquistador no esté funcionando apropiadamente. Pensando detenidamente en esta situación, el prota se mencionaba que ese definitivamente es Seth, una reliquia de nivel dios. Observando la reliquia furiosa, el prota se mencionaba que de todas las cosas que podían aparecer ante ellos tenía que ser ese bastardo. Se nos comienza a relatar que en la mitología egipcia Seth es uno de los 9 dioses principales y es el dios del desierto, la oscuridad, el caos y la maldad. Y por esa razón la reliquia de Seth es extremadamente violenta y maliciosa. Esa reliquia era conocida por destruir la vida de los usuarios que la poseían. Justo en esa otra reliquia terminó llegando, mencionando que ser dominados por humanos era completamente impensable, mientras lo que parecía ser un colgante también se encontraba hablando, mencionando que deberían de deshacerse de ellos. Seth furioso mencionaba que por supuesto iban a destruir despiadadamente a esos miserables humanos. Uno de los 3 mosqueteros observando esto mencionaba que había aparecido otro, a lo que el prota se encontraba pensando que no era uno solo, sino que eran 2. Pensando en las reliquias que acababan de llegar, el prota se mencionaba que ese Doberman negro que parece ser un sabueso debe de ser Anubis, y el collar que lleva puesto debe de ser Osiris. El ladrón y el azotador simbolizan a Osiris. Osiris era uno de los 9 dioses principales y era el dios de la fertilidad y de la otra vida, mientras que Anubis sin embargo era el dios de la muerte y de las tumbas, y era el dios que guiaba a los difuntos a la otra vida. Sonriendo mientras pensaba en todo ello, el prota se mencionaba que además de eso también se encontraba Seth, y no podía creer que 3 reliquias de nivel dios aparecieran en ese sitio. Aunque bueno, no es de extrañar ya que en su vida pasada estuvo llena de interminables cantidades de tumbas. Mientras observaban las reliquias, Seth procedía a preguntar qué pruebas deberían de asignarles para disfrutar de su tiempo acabando con ellos, a lo que Anubis le mencionaba que aún no estaba del todo seguro. Furioso con ello y entrando en razón, Seth mencionaba que tenían que esperar un carajo, pues no había razones para que ellos le tuviesen que conceder alguna prueba. Anubis, que en un principio guardó silencio, luego le mencionaba a Seth que tenía que tener algo de dignidad. Continuando con la escena, Seth mencionaba que tenía que dejar toda esa parafernalia a un lado, ya que se encontraba bastante molesto por tener que compartir el mismo espacio con esos miserables humanos. Mientras escuchaba todo eso, el prota se mencionaba que bueno, eso era bastante interesante, observando cómo múltiples ventanas emergentes aparecían delante de él. Las 3 ventanas emergentes decían exactamente lo mismo. Debido al aura de las reliquias maliciosas, su inmunidad había empezado a incrementarse. Al notar esto, intentando hacer molestar más a las reliquias, el prota mencionaba que no creía que esos perros bastardos estén planeando dejarlo salir de allí con vida. A lo que el rubio le preguntaba al prota que si acaso lo que estaba diciendo era en serio. Escuchando esto, Seth furioso mencionaba que entonces él iba a ser el primero en atacar, mencionando que la mejor manera de tratar con esos bastardos insignificantes es oprimirlos primero con fuerza. Algo preocupado, el prota se mencionaba que ya estaban a punto de atacarlos. Observando cómo todas las reliquias se preparaban para proporcionar un poderoso ataque, el prota se mencionaba que cuando la reliquia de Seth había empezado a atacar, los otros 2 también se le unieron. Y en cuestión de segundos las auras malignas terminaron envolviéndolos. Inmediatamente observamos como uno de los 3 mosqueteros se encontraba botando líquido rojo por su nariz, preguntando qué diablos se encontraba pasando, porque se encontraba de repente comenzando a botar líquido. Otro de los chicos en este caso se encontraba escupiendo líquido rojo por su boca, mientras que el rubio, que al parecer se encontraba mejor que los demás, mencionaba que si acaso sus compañeros se encontraban bien. Observando estos acontecimientos, el prota se mencionaba que como se esperaba, sin una habilidad de inmunidad el cuerpo se arruinaría rápidamente. Observando hacia atrás, el prota incluso se dio cuenta como el CEO también se encontraba siendo afectado por esa habilidad, mientras que el hombre mencionaba qué diablos estaba sucediendo ahora, porque su cuerpo de repente actuaba de manera tan extraña. Ante esto, Hokeon se mencionaba que incluso el vejestorio no estaba para nada a salvo de esa aura. Rápidamente procedió a mencionarle al rubio que él debería de salir de esa área y ponerse a cubierto junto al resto de los compañeros. Continuó mencionándole que ya que ellos son solamente inútiles criaturas para esas reliquias, entonces podrían dejar esa área sin mayor problema. El rubio le mencionaba al prota que no sabía si estar feliz o triste acerca de esto.
En eso el rubio y el otro de sus compañeros terminaron tomando al que peor se encontraba mientras se preparaban para salir del sitio rápidamente. Ante todo esto, el CEO se encontraba mencionando que a dónde creía que iban estos bastardos. De rodillas en el suelo, el CEO mientras observaba al prota le preguntaba cómo es que todavía se encontraba perfectamente bien, a lo que el prota sonriendo le mencionaba que podría decirse que es la diferencia entre sus habilidades, llamándolo vejestorio, a lo que el hombre inmediatamente le mencionaba que qué era lo que había dicho, llamándolo bastardo arrogante. Seth inmediatamente preguntaba por qué ese humano refiriéndose al prota se encontraba perfectamente bien. Osiris mencionaba que si acaso habían sido blandos con ellos, a lo que Seth le mencionaba nuevamente que entonces tenían que hacer su trabajo bien. Mientras el prota sujetaba una reliquia en su mano, la cual ya conocemos, Seth mencionaba que tenían que esperar un segundo, pues ese bastardo le olía familiar. Cuando Seth estuvo a punto de mencionar que si acaso eso era, es interrumpido por el prota que mientras revelaba la reliquia detrás de este, les mencionaba que si acaso eso era todo lo que ellos tenían. Inmediatamente Anubis comenzaba a reír mencionando que qué era lo que intentaba hacer con eso, mientras que Seth mencionaba que el rango de esa reliquia era demasiado inferior al de ellos. Enojándose con el prota, Seth le mencionaba al chico que haría que éste se lamentara por haberlo subestimado, llamándolo así miserable y simple humano. Inmediatamente la reliquia terminó disparando una gran cantidad de poder hacia donde se encontraba el prota, y nuestro chico mientras sonreía mencionaba las frases características para poder emplear esta reliquia: ojo por ojo, diente por diente. Déjales probar su propia medicina. Mientras el poder de Seth llegaba directamente hacia donde se encontraba el prota, el chico con su mano simplemente terminó devolviéndole toda la energía directamente a esta reliquia y las dos que se encontraban acompañándola. Al sentirse afectados se preguntaban cómo rayos algo como eso era posible. Sonriendo el prota le mencionaba a las reliquias que eso solamente pasa cuando te fijas únicamente en el rango y terminas bajando tu guardia. Anubis en ese momento mencionaba que al parecer deberían de utilizar otra cosa más aparte del aura. Osiris mencionaba que entonces debían de comenzar a utilizar habilidades para atacarle. Furioso, Seth mencionaba que se negaba a esto, ya que si utilizaban sus habilidades entonces sus vidas terminarían acortándose y disminuyendo drásticamente. Además de eso, ahora se encontraba completamente seguro, ya que el olor de antes es definitivamente del cuervo y podía sentir ese aroma provenir del cuerpo de ese bastardo. Osiris preguntaba si acaso acerca se encontraba hablando del cuervo, ese traidor que buscaba ayudar a los humanos, pero eso era completamente imposible, ya que ese bastardo había sido sellado. Anubis le preguntaba a Seth que si acaso por fin había enloquecido su nariz, a lo que este último le mencionaba que cómo se atrevía, su nariz estaba perfectamente bien, y le preguntaba que si acaso solamente se encontraba buscándole pelea. Pensando en ello, el prota se mencionaba que estaba curioso de por qué todavía no se encontraban peleando desde el principio, y eso era porque Seth y Osiris estaban juntos, era completamente inevitable que empezasen a pelear entre ellos. El prota nos sigue relatando que en la mitología egipcia Seth había cometido un cruel acto, y estaba celoso de su hermano Osiris y terminó acabando con la vida de este. El contexto histórico de estas historias también sirve para traer influencia a cómo las reliquias interactúan y se comportan el uno con el otro. Pensando en ello y viéndolo como una oportunidad, el prota se mencionaba que esa situación era completamente favorable para él, ya que debería de atacarlos mientras su atención se encuentre situada en otro lugar o en otro tipo de cosas. Anubis, observando al prota, mencionaba que creía que ese humano se encontraba planeando algo, preguntando que si acaso podían recuperar sus sentidos y centrarse de nuevo en su deber. Sin recibir ninguna respuesta, Anubis inmediatamente procede a mencionar que entonces suponía que tendría que ocuparse de ese asunto por sí mismo. Observando fijamente a la reliquia, el prota le mencionaba que al parecer este era el único que no se encontraba distraído, entonces lo derrotaría primero, a lo que Anubis, burlándose del prota, lo llamaba bastardo arrogante. Inmediatamente, mientras una luz comenzaba a envolver el cuerpo del prota, Anubis le preguntaba que entonces iban a ver si era capaz de poder sobrevivir a eso, mostrándonos así como una gran cantidad de energía o luz se materializaba debajo del prota, dejando al chico un tanto sorprendido. Mientras observamos al prota que comenzaba a caer, este se preguntaba qué demonios era eso, a lo que Anubis le mencionaba que alguien como él nunca podría pasar su prueba. Pensando en esto, el prota se mencionaba que entonces se encontraba en la prueba de Anubis. Luego de haber aterrizado, el prota mientras se levantaba se encontraba sobándose un tanto la espalda ya que le dolía mientras se mencionaba que si acaso eso era, y observando un poco más a la distancia de donde se encontraba el chico se preguntaba si acaso era una balanza. Anubis, que ahora mismo era mucho más grande y se encontraba mamadísimo, le mencionaba al prota que así era, esa es la balanza del juicio, y ahora empezaría su juicio sobre el prota. Hogeon sonriendo se mencionaba que ya lo podía entender, así que esa era su mejor carta, mencionándose que si pudiese pasar esa prueba, ese bastardo sería para él y se lo podría llevar. Y ya que su ataque de aura no tuvo ningún efecto sobre este, había recurrido a ese método, pero eso solamente era una oportunidad para llevárselo como su posesión. Hogeon nos comienza a relatar que en su vida pasada había conocido al usuario original de la reliquia de Anubis, y ese usuario de reliquias le había comentado que la reliquia de Anubis preguntaría una serie de preguntas, valga la redundancia, y todo lo que necesitaba responder a cada una de estas preguntas era un no.
Pensando un poco en el pasado del prota se mencionaba que no podía recordar todas las preguntas que le hizo la reliquia de Anubis, pero le había dicho que las preguntas eran bastante fáciles. Y si las preguntas eran lo suficientemente fáciles para que un niño pudiese responderlas correctamente, entonces no había necesidad para que éste estuviese preocupado. Inmediatamente, un grupo de personas encapuchadas terminaron apareciendo delante del prota, mientras se mencionaba que bien, todo el jurado se había reunido, ahora harían 42 preguntas. Y si el prota es capaz de responder con un no a todas esas preguntas, entonces pasaría la prueba. Y si el prota mentía en alguna de esas preguntas, entonces el monstruo que se estaba escondiendo en la oscuridad leería su corazón culpable y lo terminaría devorando. Al escuchar eso, el prota se mencionaba que era precisamente como el niño le había dicho. Anubis en ese momento comenzaba a hacerle la primera pregunta al prota, mencionándole que si alguna vez había cometido un robo, dejando al chico un tanto sorprendido que rápidamente cayó en cuenta y mencionaba que sí lo había hecho, pero se lo mencionaba internamente, y sin mencionar que lo había hecho bastantes veces. Burlándose del prota, Anubis le mencionaba al chico que lo sabía, pero el prota le mencionaba que tenía que esperar un segundo, ya que todavía seguía pensando en la pregunta. Anubis en ese momento le mencionaba al prota que entonces debería de escuchar la segunda pregunta, mencionándole que si acaso alguna vez había mentido. Mordiéndose los labios, Jogeon se mencionaba que esa también la había hecho y muchas veces. Fue entonces cuando Anubis comenzó a bombardear al prota con preguntas, preguntándole si alguna vez había golpeado a alguien, si alguna vez había destruido la propiedad de otra persona, si alguna vez había codiciado la fortuna de otro. Comprendiendo la situación, el prota se mencionaba que no era que la situación fuese lo suficientemente fácil como para que hasta un niño pueda responder las preguntas, sino que era porque ese niño no había vivido lo suficiente como para cometer todos esos pecados. Posando su mano cerca del prota, Anubis le mencionaba que él estaba seguro de que estaba pensando y no creía que pudiese responder con un no a una de esas 42 preguntas, ¿o sí? Y mientras levantaba al prota del suelo le mencionaba que como esperaba, era un humano plagado con pecados. Y mientras llevaba al prota hacia donde se encontraba otra criatura monstruosa, le mencionaba que su corazón era más pesado que el hierro, así que tenía que quedarse en el infierno donde perecería finalmente. Observamos cómo Anubis se encontraba acercando al prota a esta criatura mientras que el prota le mencionaba que qué diablos era esa cosa, solamente tenía que darle un segundo y tenía que esperar un poco. Sin prestarle la más mínima atención al prota, Anubis dejó caer al prota cerca de las fauces de la criatura y momentos después el chico fue tragado. Viéndose en la situación del principio, el prota se mencionaba que nuevamente se encontraba cayendo, y eventualmente terminó llegando a lo que parecía ser el interior de una fosa y la cual tenía también bastante arena del desierto y algunos que otros esqueletos. Mientras se encontraba reincorporándose, el prota se mencionaba que eso realmente le había dolido bastante, pero inmediatamente unos ruidos terminaron llamando la atención del chico. Jogeon terminó observando unas criaturas que parecen ser en principio fantasmas y se mencionaba que si en serio ni siquiera le habían dado un momento de descansar cuando ya nuevamente se encontraban acechándolo. Fue entonces cuando el prota terminó tomando un hueso que se encontraba cerca de este y como si de una espada se tratara terminó utilizándolo como arma mencionándole a los fantasmas que tenían que ir a por él. Mientras las criaturas se abalanzaban sobre el prota, el chico les mencionaba que no le importaba si iban a ir todas a la vez a por este. Comenzando a balancear el hueso, les mencionaba que los iba a acabar a todos y cada uno de ellos, mostrándonos así cómo se encontraba destrozándolos y despedazándolos. Pero a pesar de que en un principio el chico tenía ventaja, rápidamente se dio cuenta de que había demasiado de ellos, e incluso una de estas criaturas se acercó peligrosamente a este que tuvo que bloquear su mordida con el hueso que estaba sujetando. Pero como era de esperarse, la cosa no acababa allí, pues más criaturas terminaron llegando por detrás de esta. Fue entonces que en esa complicada y difícil situación el chico se preguntaba si acaso así era como iban a terminar las cosas para él, preguntándose si acaso iba a perecer nuevamente. Fue justo en ese instante cuando una reliquia le hablaba al prota, mencionándole que al parecer necesitaba un poco de ayuda, llamándolo humano y le mencionaba que este realmente era bastante ingenuo. En eso observamos como un brillo se encontraba saliendo del cuerpo del prota y momentos después observamos un pilar de energía que se alzaba hacia el cielo llamando la atención de todas las criaturas alrededor. Se trataba del cuervo que había aparecido nuevamente delante del prota y mientras el chico observaba la reliquia, esta le mencionaba que había pasado un tiempo desde que lo había hecho por sí mismo. Jogeon le preguntaba a esta reliquia que qué era lo que quería decir con eso de hace unos momentos. Ante esto el cuervo comenzaba a reír y le mencionaba al chico que no importaba la línea de tiempo que sea, pues él solamente era uno. Fue entonces que el prota le preguntaba de qué demonios se encontraba hablando y en eso terminó observando un ruido que comenzaba a hacerse bastante fuerte por uno de sus costados. Al mirar de qué se trataba, el prota mencionaba que esos bastardos estaban detrás de él otra vez, a lo que el cuervo le mencionaba que nada cambiaría en ese espacio. Acercándose al prota, el cuervo le mencionaba al chico que lo iba a ayudar a salir de ese lugar, pero luego mencionaba que sería un poco más divertido si utilizaban poderes egipcios para derrotar a los dioses egipcios. Teniendo la oportunidad, el prota le preguntó al cuervo directamente qué demonios era y por qué se encontraba ayudándolo de esa forma.
Sin darle una respuesta al prota, observamos cómo el cuervo comenzaba nuevamente a emanar una gran cantidad de brillo que terminaba alarmando un poco al prota hasta el punto en el cual tenía que cubrirse para no verse afectado por él mismo. Cambiando de escena, observamos cómo Seth y Osiris se encontraban a lo que parecía ser las afueras de una esfera de energía oscura mientras mencionaban que estaba tardando más de lo esperado. Inmediatamente la esfera comenzaba a romperse y uno de ellos preguntaba que si acaso ya había terminado. Osiris comenzaba a mencionarle a su hermano que no, eso no se sentía bien, pues el espacio del juicio creado por Anubis estaba siendo destrozado a la fuerza, a lo que Seth preguntaba qué era lo que estaba pasando. Fue entonces que Seth preguntó si acaso se creía que un simple humano podía hacer algo como eso. El espacio de prueba de Anubis había sido completamente destruido y las dos reliquias que se encontraban allí presentes se encontraban sorprendidas mencionando que eso no podía ser. Seth rápidamente reconocía esta energía y mencionaba que tenía que esperar, ya que ese poder es del dios del sol Ra. En el momento en el que la luz terminó disipándose, se dieron cuenta que se trataba del cuervo y Seth procedió a mencionar que sabía que se trataba de ese bastardo, llamando al cuervo pequeño ladrón. Observando cómo Anubis se encontraba en un mal estado, Osiris le mencionaba a este que qué era lo que pasaba, tenía que levantarse. Anubis realmente se veía bastante débil, y Seth acercándose a Anubis mencionaba que era obvio, el cuervo había hecho eso. Continuó mencionando que estaba completamente seguro de que lo habían encerrado, entonces ¿cómo había logrado hacer para reaparecer? Seth continuaba mencionándole que aún podía recordar cómo este se había puesto del lado de los humanos para destruirlos a todos ellos y al mismo tiempo absorber sus poderes, llamándolo bastardo asqueroso. El prota observando al cuervo le preguntaba a este que si acaso de lo que se encontraban hablando eso realmente era cierto, a lo que el cuervo simplemente procede a guardar silencio. Osiris, acoplándose rápidamente al cuello de Anubis, procedía a mencionarle a Seth que era momento de utilizar sus poderes, pues tenían que encargarse de esto y notificarle a los demás lo más pronto posible. A pesar de no estar de acuerdo con todo esto, Seth procede a mencionar que eso era un montón de caca y al mismo tiempo que no había más opciones. Continuó afirmando que iba a arrasar con todo eso ahora mismo y las cosas se resolverían de esa manera más rápido. Seth inmediatamente comenzó a acumular una gran cantidad de energía al mismo tiempo que Osiris hacía esto mismo. Observamos entonces cómo el suelo comenzaba a destruirse y al mismo tiempo el suelo comenzaba a temblar, alarmando un poco al prota en ese proceso. Observamos entonces cómo desde el suelo estas criaturas o fantasmas se encontraban saliendo del mismo. En eso una reliquia procedía a mencionar que esta vez no solamente era ese espacio, sino que los muertos se levantaban en todo el mundo. Se trataba de la reliquia cuervo que le hablaba al prota y le mencionaba llamando al humano que no podía ayudarlo más a partir de ese punto. Sonriéndole el prota le mencionaba a la reliquia que lo sabía y no esperaba que éste hiciera nada más. En ese momento el cuervo algo sorprendido le preguntaba al prota que si acaso no se encontraba preocupado por todo esto, preguntándole cómo era algo como esto posible. Continuó mencionándole al prota que ahora mismo todos se habían ido, por lo cual no había forma de escapar de esa tumba. Sacando la katana Muramasa, el prota le mencionaba que si acaso creía que él era una especie de idiota o algo similar. Desenvainando la katana, el prota le mencionaba al cuervo que era diferente a antes, ya que ahora podía utilizar sus reliquias en ese sitio. Y sonriendo continuaba mencionando que además de eso sabía que se encontraban por allí en algún lado, ya que sus verdaderas formas son meros objetos que no se podían mover por sí solos. Entonces, ¿acaso se encontraba equivocado con sus deducciones? Inmediatamente el prota se abalanzó sobre la gran cantidad de muertos vivientes que se encontraban alzándose del suelo para acabar con todos estos. Observando al prota emocionado, el cuervo mientras reía le mencionaba al chico que era divertido y que estaría esperando con ansias lo que suceda. Observamos cómo el prota esta vez con su reliquia katana se encontraba acabando con todos y cada uno de los monstruos al igual que como lo estaba haciendo con el hueso, pero esta vez de una manera más despiadada y precisa. Fue entonces que observamos a la distancia cómo tres muertos vivientes tenían las reliquias posadas en sus pechos y una de estas reliquias procedía a mencionar que tenía que mirar cómo el humano se divertía, tratándose de Osiris el cual se encontraba hablando. Seth procede a mencionar que el prota tenía sus límites, mientras que el ejército de muertos es infinito. En eso observamos el cúmulo de Seth, que es la verdadera forma de esta reliquia, y por otro lado observamos el reloj de arena de Osiris, su verdadera forma también. En otro de los muertos se encontraba levantándose Anubis, el cual preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, y mientras observamos su reliquia en el pecho de aquel muerto, se trata de la cruz de Ang de Anubis, su verdadera forma física. Osiris le mencionaba a Anubis que tenía que recuperarse, ya que ellos se encargarían de todo en su nombre. Inmediatamente Osiris le mencionó a Seth que tenía que intentarlo con mucha más fuerza esta vez, a lo que Seth mientras reía le mencionaba que era una buena idea, tenían que destruir todo para siempre esta vez. Fue entonces que los cuerpos de los muertos comenzaban a ser cubiertos por los que parecían ser vendajes y cada vez estos vendajes se hacían más y más gruesos. Hasta que llegó el punto en el cual los muertos se habían convertido en lo que parecían ser momias guardianes, con un tamaño bastante grande incluso superando al prota. El chico algo impresionado preguntaba qué demonios era eso, pero no tenía tiempo de preguntar nada más cuando una de estas momias rápidamente se abalanzó sobre este con el objetivo de acabarlo.
Aún así, sin mayor esfuerzo, el prota terminó esquivándolo y rápidamente con su katana terminó proporcionándole un poderoso ataque a la momia, pero observamos cómo el prota había aterrizado y su katana se había quedado incrustado en una de las costillas de la criatura, bueno, en un costado de la momia. En ese momento el prota se mencionaba que era mucho más duro de lo que había pensado, y mientras procedía a sacar otra reliquia de entre sus ropas mencionaba que bueno, tenía otro cuchillo allí guardado. La reliquia, al ser empuñada por el prota y salir al exterior, procedía a mencionar que esa energía se sentía como si estuviese en casa. Inmediatamente el prota le hablaba directamente a su reliquia, el cuchillo poseído del funeral egipcio, que si acaso estaba reaccionando así debido a que también era una reliquia egipcia. La reliquia mencionaba que si el señor Anubis se encontraba cerca, entonces se sentía tan poderoso que podría acabar con cualquier cosa. El prota en ese momento le mencionaba a esta reliquia que si acaso podía encontrarlo, ya que querían ir a saludarlo un poco, a lo que la reliquia, un poco ingenua, le mencionaba al prota que bueno, esa era una excelente idea. Mientras comenzaba a acercarse a las momias, el prota le mencionaba a su reliquia que tenía que llevarlo hacia donde se encontraba este. En eso Seth procede a mencionar que ahora que era mucho más grande en tamaño era más cómodo, por lo cual tenía mucho más espacio. Anubis, que estaba un poco más recuperado, procede a preguntar si acaso ellos dos habían utilizado sus poderes, a lo que Osiris le respondía que sí, esa fue la elección ya que no podían hacer nada más. En eso Seth procede a mencionar que no sabía por qué, pero el cuervo depredador de reliquias había reaparecido. Comprendiendo la situación, Anubis mencionaba que entonces ese era el motivo por el cual este había sido derrotado. Seth procede a mencionar que sí, el momento de ese incidente no es el perfecto, por lo cual debería de ir rápidamente a avisar a los demás. Pero fue instantáneamente después de decir esto que observamos cómo el prota había acabado con la momia en la cual se encontraba escondido Seth y rápidamente su reliquia había salido al aire. La reliquia inmediatamente le preguntaba al prota que cómo lo había adivinado, mientras que el prota reía y le mencionaba que simplemente tenía que desvivirse. Tanto Anubis como Osiris observaban cómo la reliquia de Seth se encontraba caída en el suelo y rápidamente proceden a gritar el nombre de esta misma. Inmediatamente, la momia en la cual se encontraba Osiris terminó recibiendo un poderoso corte por parte del prota, el mismo que también terminó alcanzando a la reliquia, y mientras Osiris comenzaba a perder el conocimiento, la conciencia, no sé cómo se le diga, mencionaba que eso no podía ser. Únicamente había quedado Anubis, el cual rápidamente procedía a gritar el nombre de Osiris, pero inmediatamente se percató de algo, y era de lo que se le avecinaba en ese momento, pues observamos cómo la momia en la cual este se encontraba había sido completamente despedazada. Pero claro, a diferencia de las otras reliquias, la de Anubis había quedado completamente intacta, y este entonces le mencionaba al prota que por qué se encontraba haciendo eso. El prota le mencionaba que bueno, no era por nada específico y que lo único que tenía que hacer esta era simplemente abrir su prueba para él otra vez. El prota le mencionaba a la reliquia que creía que los resultados de la última prueba estaban mal, por lo cual debería de ser corregida nuevamente. Anubis le mencionaba al prota que nunca había colocado dos pruebas a un humano, e incluso si reabría la prueba no sería este capaz de pasarla. Hogeo, mientras sonreía, le mencionaba a la reliquia que de ninguna manera, y estaba completamente seguro de que algo como eso no sucedería. Apuntando con el cuchillo hacia donde se encontraba la reliquia, el prota le mencionaba completamente seguro de que tendría que cambiar la lista de preguntas, a menos de que, claro, quiera ser destrozado en pedazos. Bueno, chicas y chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, y si es así, por favor regálenme un comentario y un like, que de esta forma me ayudaría muchísimo con el algoritmo de este video. Para ayudarme a llegar a muchas más personas y hacer crecer la comunidad, compartiendo el video es la única forma en la cual lo podremos lograr. Si has llegado hasta este punto, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra Los Tres Mosqueteros, ya que de esta forma sabré que te quedaste hasta el final, ya que tristemente no muchas personas suelen hacerlo. Y sin más nada que decirte, espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuides mucho a tus familiares, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.